Buenos días, bienvenidos a la sección de entrevistas de Reporte. Mi nombre es Raúl Abarte y el día de hoy contamos con la presencia de Francisco Discanseco. Él es empresario y presidente del partido político Perú Nación. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. ¿Cómo estás, Raúl? Siempre grato conversar contigo. Igualmente. Quería empezar un poco con la coyuntura respecto a el caso del accionar de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que ha presentado una investigación por los tres casos del puente de Tarata 3, del caso de Petroperú y el caso del ascenso de los militares, en los cuales hay delitos de cohecho, de tráfico de influencias y de diversos tipos, pero que ha anunciado que se posponen las investigaciones o no va a avanzar en ellas hasta que termine su mandato, supuestamente amparándose en el artículo 117 de la Constitución. No sé qué opinas tú. Bueno, sabemos que el artículo 117, que debió ser modificado hace muchos años con la cadena de presidentes corruptos que hemos tenido, ampara a Castillo en el ejercicio de la presidencia de la República y le otorga esa inmunidad durante los 5 años del mandato. Lo que ha hecho Zoraida Ábalos es una lavada de manos. La vez pasada no fue a interrogar a Castillo Palacio, envió a un adjunto con el cuento de que tenía piedras y que tenía que internarse en una clínica. Y los que tenemos piedras a riñón sabemos que no es indispensable hacerlo y que tomándose pues un Voltaren o algo por el estilo, hubiera podido cumplir su misión. Por otro lado, claro, da la impresión de que se abre la investigación preliminar, pero vale cero, porque ahí quedó, ahí mismo declara que no puede continuarla. En todo caso, lo importante es que esta investigación sí continúe con los otros involucrados que no gozan de impunidad, que no vaya a salir ahora con que como también está involucrado Castillo, no puede investigar a nadie hasta que termine el mandato de Castillo, porque eso sí que sería violar la ley y violar la Constitución. Y yo creo que esto Ujú. va a servir adecuadamente para el objetivo de vacarlo a este sujeto por incapacidad moral permanente. Porque una vez que salte la libre de lo que ha hecho Carolín López, que además, Raúl, la presentan como empresaria, ¿no? Yo creo que ese es un demérito para los empresarios nacionales, es una lobista. Y esta lobista, en un tris, seis visitas a Palacio y una a la casita de la sorpresa de Breña, consigue dos licitaciones por valor de 232,5 millones de soles y la otra por valor de 74 millones de dólares, en la cual se adjudica la buena pro sin siquiera en la presencia de un notario en Así el es. acto de la buena pro. Por amor de Dios, a lo que hemos llegado. Increíble. No, Increíble. algo que agregaría es que inclusive en el artículo 117, que si bien sigue vigente, habla de que está prohibido o no se permite acusar al presidente, pero pero no dice nada sobre investigarlo, que es una etapa previa. Y me parece que ahí Zoraida Ábalos ha jugado con esta interpretación de que acusar incluye también no investigar, y de esa manera lo ha pospuesto cuando el artículo dice muy claramente que está pedido de acusar. Eso quiere decir que uno tiene que primero hacer una investigación, puede hacer una investigación preliminar, guardar las pruebas y finalmente acusarlo formalmente en otro momento, cuando termine el mandato, para que no pasen 5 años y se pierdan las pruebas, ¿no es cierto? Ahí hay dos interpretaciones, ¿no es cierto? La interpretación restrictiva, que va hacia lo que ha pretendido hacer y ha hecho, de hecho, Zoraida Ábalos. Como no lo puede acusar, suspende la investigación preliminar hasta que pierda la inmunidad cuando termine su mandato. Ujú. Y la interpretación extensiva a la que yo me adhiero y la que tú acabas de señalar, o sea, que lo investiguen y suspendan en el momento en que se determine si cabe o no la acusación, porque no pueden acusarlo, ¿no es cierto? Ujú. Y así como no pueden acusarlo, tampoco pueden archivar y declararlo inocente. Pueden investigar hasta un punto determinado sin resolver. De eso se trata al final de cuentas. Claro. Pero finalmente, Raúl, yo creo que esto coadyuva al tema central de la incapacidad moral permanente, ¿no es cierto? Que se Ujú. inicia cuando él corre a la presidencia de la República financiado por el Partido Perú Libre, hoy llamado Los Dinámicos del Centro, cuyo mentor es el señor Vladimir Cerrón, que tiene una sentencia firme por corrupción, o sea, es un delincuente.
y es el mentor político de Pedro Castillo. Eso es algo que él no puede evitarlo, está ahí. Y luego Claro. vemos toda la cadena que se ha sucedido durante 6 meses de ejercicio presidencial, y como todos lo pensamos, ¿qué va a pasar si se quedan los 4 o 5 años restantes? Así es. Y frente a esta amenaza, lo que me ha llamado la atención estos últimos días es la propuesta de Convergencia Democrática, que ha sido anunciada por Rafael López Aliaga, que va a incluir tanto a tu partido, Perú Nación, como al partido de Renzo Reyardo, Perú Patria Segura. Y quería preguntarte sobre eso, ¿cuáles son los planes? ¿Cómo les está yendo en este proyecto, que entiendo que es un proyecto para hacer una coalición de la oposición? Sí, la idea de la convergencia democrática es una alianza ética, fundamentalmente, en defensa de la democracia. Yo no voy a postular a cargo alguno. Rafael López Aliaga me parece que es un buen candidato a la alcaldía de Lima, y Renzo Villardo va a la teniente alcaldía. Y estamos colocando a los afiliados, militantes, simpatizantes de Perú Nación en diferentes listas a nivel nacional, como también lo está haciendo Renzo Reyardo. Acá se trata de una alianza tripartita en la que yo voy a actuar como vocero de la Convergencia Democrática, mientras ellos van a auspiciar y lanzar, y por supuesto yo apoyaré sus respectivas candidaturas. En simultáneo, yo lo que quiero es aprovechar este diálogo para invitar a quienes quieran participar en la Convergencia Democrática, porque hoy día de lo que se trata no es de rescatar aspiraciones personales o partidarias o de grupo, sino de rescatar al Perú de una mafia delincuencial y comunista que ha tomado el poder, y que inclusive hoy día estamos viendo que está nombrando en las prefecturas allegados al Movadef previo Así a las es. elecciones, que por otro lado está intentando copar las Fuerzas Armadas, lo cual ya fue felizmente denunciado a nivel del ejército por el general Vizcarra, y que es una de las razones por las cuales lo están investigando a Castillo, que sigue avanzando repartiendo latas de atún, pagando 10 soles por firma o negándole el bono a quienes quieren o no quieren firmar a favor de esta asamblea constituyente corporativa con la que pretenden crear una constitución comunista que Castillo ha declarado que no tiene texto, que no existe, que engañó al Perú durante la campaña porque él dijo: yo resoluciono todo con mi nueva constitución que no existe. Entonces, eso es lo que tenemos al frente. Y en este entorno, un lumpen, porque lo que ha llegado al poder es el lumpen, desde una señora que la nombra jefe de la Sutran y era una ladronzuela de supermercados, hasta el secretario general de la Presidencia de la República, en cuyo inodoro se encuentran $20,000. Ojo, Walter Ayala, con quien tuvo un debate hace unas semanas, aclaró que no se encontraron los $20,000 en el inodoro, sino en la ropa interior de Pacheco, que él también guardaba por algún lado de su despacho, ubicado al lado del despacho del jefe del Estado. Entonces, eso es lo que hay al frente. Y esto no Increíble. puede continuar. Así es. Y un tema, Raúl, que me gustaría conversar contigo, es el asunto de la gobernabilidad. Se habla Así es. de que si se va una vacancia, se afecta la gobernabilidad. Pero qué bonito suena, ¿no? La gobernabilidad, o sea, ¿qué es esto, no? Pero tú y yo sabemos que la gobernabilidad, por definición, es la capacidad que debe tener el poder político para resolver los problemas sociales y económicos de un país. Eso se llama gobernabilidad. Entonces, yo me pregunto, ¿puede haber gobernabilidad con este gobierno incompetente, corrupto y comunista? Imposible. Y además hay algo importante, es que esa definición de gobernabilidad tiene mucho de esta forma a veces tecnocrática en la que se ha manejado la política en el pasado, que es prácticamente no toquemos el poder porque eso va a desestabilizar las inversiones, es no toquemos, no hagamos cambios muy abruptos, pero el asunto es que eso tiene sentido cuando el gobierno no es justamente la gente que destruye las inversiones, como en este caso, ¿no? En este caso vemos a un gobierno pues, que es cómplice en gran medida del desastre que ha sucedido en minería, que está todavía viéndose si se resuelve, todavía no sabemos si es que van a reanudar el paro o no.
hay algunas comunidades que no están claras si es que van a seguir o no protestando o cerrando el corredor minero. Entonces, claro, yo también preguntaría, este, ¿cómo ves o sea, cómo ves el futuro de este gobierno, si es que crees que va a poder seguir así 5 años, si es que existen energías en el futuro que se van a poder volver a unir en función a una vacancia o no, porque hay mucho escepticismo después del último intento, pero entonces no sé cuál es tu forecast para el 2022 Mira, político. yo creo que es indispensable vacar a Castillo y a su socia Dina Boluarte. Es indispensable. Lamentablemente, las bancadas mercantilistas y universitarias del Congreso están jugando su propio partido, colocando a un secretario general de Palacio de Gobierno, consiguiendo una ley para que se suspenda por 2 años en la clausura de universidades realmente lamentable por parte de la SUNEDU, etc. Ujú. Pero que el, eh, yo creo que el futuro podría, digamos, ofrecer una luz, una ventanita, en la medida en que los 87 votos requeridos para la vacancia, como tú sabes, están establecidos en el reglamento del Congreso, que es una ley. Por lo tanto, se puede modificar esa ley a través de una votación de mayoría simple, solamente con 62 votos, para reducir esos 87 votos a unos 62. No olvidemos que, claro, ese incremento de los votos que Marianela Ledesma quiso llevar a 107 votos en la época en que jugaba la Limón con Vizcarra, emana de una resolución del Tribunal Constitucional, pero una resolución que habría que chequear en todos sus ámbitos, porque además eso no quiere decir que no pueda ser modificado por ley, porque al final de cuentas el Poder Legislativo es el Congreso de la República, no el Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que por ahí podría caminar el asunto, para reducir el número de votos necesarios para vacarlo, lo cual se puede hacer si se llega a los 62 votos, lo cual es más fácil que llegar a 87, y de esa manera librarnos de la mafia que hoy día está gobernando al Perú. Eh, entonces, por ese lado, podemos encontrar una salida en cuanto a la vacancia. El Ujú. otro tema también es que no se trata solamente de vacar a Castillo y a Dina Boluarte y salir de la mafia, porque es una mafia. Yo lo digo con todas sus letras. El otro día, cuando le dije algo por el estilo a Como Ayala, Rafael López Aliaga, bueno, el otro día decía la misma frase. Ayala me contestó que me iba a iniciar un juicio por difamación. Yo le dije, pero eso no quita que usted sea un corrupto. Abre el juicio si quiere. Todavía amenazan. Entonces, Claro, el tema es, ¿qué hacemos después? Porque el voto de exacto. Castillo ha sido un voto de protesta contra un sistema democrático disfuncional socialmente, puesto en evidencia de manera clamorosa con la pandemia y con la crisis económica que está generada. Un voto de protesta frente a gobiernos en los cuales tenemos una cadena de presidentes corruptos, acompañados por ministros y funcionarios corruptos, y todos ellos conjuntamente con los grupos empresariales corruptos que trabajaban con ellos al limón, impunes. Entonces no se trata de volver al pasado, se trata de mirar al futuro y ofrecerle al país una alternativa democrática, demostrarle que estas libertades fundamentales y este sistema y que la economía social de mercado, que nunca ha funcionado en el Perú, porque hemos tenido una economía mercantilista, es la base para poder construir esa sociedad justa a la que todos aspiramos. Ujú. Esta es la campaña que hay que hacer para que el medio del pueblo peruano entienda ese mensaje. Ya está comprendiendo que un gobierno comunista es un fracaso de antemano y es la corrupción andando. Pero luego hay que presentar la propuesta alternativa para que esto no Exacto. se vuelva a repetir. Sí, y yo quisiera preguntarte, ¿cómo es el plan
de convergencia democrática en cuanto a las regiones al interior del país. Son lugares o son espacios en donde existen muchos recursos a nivel de los gobiernos regionales, donde se va a librar también la batalla, en ese sentido, una batalla muy importante, por ejemplo, contra la gente de Vladimir Cerrón, contra la gente de Mesías Guevara. ¿Cuál es el plan en el caso de ustedes para enfrentar esos espacios al interior del país? Bueno, en primer lugar, un mensaje como el que yo acabo de señalar. Nosotros no estamos defendiendo el pasado, nosotros Ujú. estamos defendiendo el futuro del Perú. Y para eso, por supuesto, se tiene que superar estas contingencias que le han hecho tanto daño al sistema democrático y plantear una opción diferente que nosotros en Perú Nación llamamos revolución pacífica. Estamos trabajando alianzas con movimientos regionales que son muy importantes. Se está trabajando a través de los comités que tienen los tres partidos integrantes de la convergencia para poner a nuestros mejores cuadros y traer invitados de primer nivel. Estamos procurando hacer un filtro de todos los candidatos para no tener sorpresas desagradables más adelante. Y por supuesto vamos a continuar con las escuelas que tanto como Renovación como nosotros tenemos de formación política. Eso me parece que también es muy importante para ir preparando a los candidatos a ejercer los cargos a los que puedan llegar legítimamente a través de la elección popular. Todo eso estamos haciendo y continuaremos haciéndolo. Con mucha preocupación, porque sí, como tú señalas, al frente hay un gobierno corrupto y poderoso, con mucho dinero y, por supuesto, que está haciendo cosas como designar como prefecto de Apurímac a un firmante del Movadef y designar a otros 15 prefectos también vinculados al Movadef y a Sendero Luminoso. Y que por supuesto van a hacer campaña, van a usar todos los recursos y van a seguir, por ejemplo, con la cantinela, que es otro tema que me gustaría tratar contigo, del humilde campesino al cual la derecha no quiere dejar gobernar. Este Ujú. señor de humilde no tiene nada. Así De es. campesino no sabemos qué ha cultivado en el curso de sus 50 y tantos años de vida. Y yo quiero recordar algo, Los eh, ronderos no lo conocen, además. no lo conocen y los profesores se lo jalaron como profesor. O sea, hay que aplicar el principio de Peter. ¿Te acuerdas? Tú llegas, de acuerdo al principio de Peter, a un cargo determinado para el cual tienes capacidad, pero si te suben de ese cargo, ya no tienes la capacidad, eres un desastre. Este señor, aplicando el principio de Peter, ha ido a quedarse en Cajamarca, estudiar para pasar unos exámenes magisteriales, cosa que además no quiere, porque hizo la huelga magisterial del 2017 para que no hubiera exámenes. Claro. Y estamos viendo lo que ha pasado ahora con el nuevo examen. ¿Tú crees que ha sido casualidad que han tenido que anularlo por la trampa que hicieron? Para mí es Imposible. deliberado, Sí, no claro. quiere que haya exámenes. Si me permites un pequeño paralelo histórico, con un personaje extraordinario, para mí el mejor presidente de Perú, el gran mariscal Ramón Castilla. Ramón Castilla trabajó de chico con su padre como leñador en Tarapacá. O sea, era un humilde leñador, así como Castillo es un humilde, pretende ser un humilde campesino. Y Castilla, que no tuvo la formación de Castillo, a quien Acuña le ha dado 2 títulos, ¿no es cierto?, en su universidad, Eso y no además sabía. y un bachillerato y no sé qué, pues no tuvo esa formación, fue un soldado. Es históricamente, uno de los mejores presidentes del Perú. Un hombre intuitivo, inteligente, que modernizó el Estado peruano, hizo un trabajo en materia de educación absolutamente extraordinario, convirtió al Perú en la gran potencia de América del Sur, ¿no es cierto? Y murió tan pobre que su esposa, su viuda, mi tía tatarabuela, doña Francisca Díaz Canseco, después de muerto Castilla, se encontró en la indigencia y tuvo que recibir la ayuda económica de Juan Castilla, que era un hijo que había tenido el mariscal fuera del matrimonio, pero a quien ella había criado, que se portó muy bien con ella. Bueno, ese es el ejemplo. Yo coloco al mariscal Castilla al lado de este personaje y realmente, mira, es una vergüenza para todos los peruanos. Una vergüenza
lo que estamos viendo, el desfile de lobistas en Palacio, que escondan los registros de visitas, como acabamos de ver, para que nadie se entere de lo que está pasando ahí. La planilla dorada de Franque, 22 millones de dólares al año cuando la gente se muere de hambre. El hecho de que Julio Velarde tenga que soltar 14.800 millones de dólares para sostener el dólar a 4 soles, ¿cuánto habíamos podido hacer con 14.800 millones de dólares, mi querido Raúl? Un buen hospital cuesta 40 millones de dólares. De manera tal que hubiéramos podido hacer, ¿cuántos? 300 hospitales, 400 hospitales. Todo esto es lo que estamos... Increíble. Y ¿sabes qué cosa? Y no nos podemos acostumbrar a eso. Hay que mantener el espíritu crítico, la protesta, la rebeldía, esparcirla, extenderla, colectivizarla, para que el Perú en masa reaccione, para que aquí salgamos todos a las calles y finalmente podamos salir de este gobierno corrupto, comunista e incompetente. Así es un gran desafío que nos ha arrojado la historia, el poder enfrentar el tener que enfrentar a este cúmulo de mafias que están además integradas con una serie de organizaciones, incluso internacionales, como las vinculadas a Evo Morales, al G4, a inteligencia cubana, en fin, hay una serie de intereses también relacionados a la geopolítica de la región que están vinculados con este tipo de partidos que se han sabido prestar para este movimiento, ¿no? Este, no sé si quisieras hablar, por ejemplo, a mí me ha sorprendido bastante este tema de la planilla dorada de Franque y cómo toda la campaña de Pedro Castillo se basó supuestamente en que no íbamos a tener nuevamente favoritismos políticos. Es casi como si Castillo fuera una proyección de sí, es como que todo su discurso fuera una proyección de sí mismo, ¿no? O sea, él va contra sí mismo. Y de esa manera como que esa es la mayor defensa retórica de Castillo, ¿no? Que es como que criticas al otro de lo mismo que tienes tú, de manera que no te miren a ti, ¿no? Y hay otro detalle ahí, ¿no? Yo creo que coincido contigo absolutamente. El Castillo es un reflejo, o sea, es la traslación de los gobiernos regionales corruptos de izquierda al gobierno central. Está repitiendo todo lo que ha hecho Santos, lo que ha hecho el de Puno, el de Arequipa, etcétera. Igual, tal cual. Y como tú dices, trasladarle al enemigo las cosas que tú estás haciendo para de esa manera poderlas tapar. ¿No es cierto? Ujú. Ahora, dentro de esto, Raúl, hay un tema que a mí me preocupa muchísimo, que es el de las clases presenciales. En la mitad Claro. del inicio de la tercera ola, con la COVID más contagiosa, que puede ser, como se está indicando, que no sea tan letal como la Delta, pero según el Imperial College de Londres, la razón fundamental es que cuando surgió la Delta o aparecieron las iniciales, variantes de COVID, no había tanta gente vacunada. Ahora hay mucho más gente vacunada y por lo tanto eso reduce la exposición. Ese es un tema Sí. central. Pero el fondo de las clases presenciales es otro. El 50% de las escuelas del Estado carecen de agua y desagüe. ¿Cómo se atreven a llevar a estos chicos no vacunados a una escuela sin agua? ¿A quién se le ocurrió esta barbaridad? Eso se llama genocidio. Estamos a puertas de un genocidio en el Perú. Y todo porque han fracasado en las clases virtuales, en parte, por supuesto, gracias al lagarto Vizcarra, pero en otra parte por su ineptitud, porque en 6 meses no han hecho nada, absolutamente nada. Y que no digan que no han tenido plata para hacerlo. Yo creo que hay que hacer una campaña para que no haya clases presenciales. Estos están impulsando las clases presenciales por presión social, porque los padres de familia dicen, bueno, las clases virtuales no sirven para nada, por lo menos a nivel de las escuelas del Estado, y yo veo las dificultades que hay también en el sector privado, pero caminan de esta manera, como bien lo sabemos. Ujú. Entonces, presencial, esa es la solución. Sí, señor. Y ese chiquito de 6 7 años, que camina 5 kilómetros para llegar a una escuela de la sierra,
donde no hay agua ni desagüe, donde un profesor, en muchos casos comunista, mal pagado y no actualizado, enseña desde kindergarten hasta quinto de primaria, ¿qué, ¿a dónde va? ¿A qué va? A contagiarse, porque además no tiene vacuna. Entonces, ¿cómo se les ocurre, mi querido Raúl, semejante barbaridad? ¿Cómo se les ocurre semejante barbaridad? Y ahí siguen adelante. ¿Has leído los protocolos que ha sacado el Ministerio de Educación para la concurrencia? Yo los he estado revisando. Deben haberlos copiado pues de Inglaterra, de Estados Unidos, ¿no? De un país donde hay escuelas bien construidas. Pero esos no son los protocolos para una escuelita en donde tú llegas, te sientas en tu banquita que ya se está cayendo a pedazos y en donde luego dices, bueno, me tengo que lavar las manos con jabón, pero no hay agua. Entonces se irá pues al manantial cercano, al río que está a medio kilómetro. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo lo van a Claro. hacer? O en todo caso, una solución podría ser pedir vacunación previa a los estudiantes o simplemente demostrar que tengan agua para habilitar y que sea una solución mixta, ¿no? Porque es una alternativa que yo creo que también podría contentar un poco a ambas partes, ¿no? No necesariamente tiene que, o todos van a clases o ninguno, ¿no? Porque obviamente la situación de cada colegio es bastante heterogénea. Estas siempre, digamos, situaciones, falsos dilemas, ¿no? En donde nos obligan a tener que elegir entre una de las dos opciones que ninguna de las dos es buena. No sé qué piensas tú. Yo pienso que se tienen que determinar qué escuelas tienen agua y desagüe. Claro, Se tiene que vacunar a esos niños. Que no hay vacunas, entiendo, por debajo de los 11 años, por el momento, no hay. Entonces ahí los chicos debajo de 11 años no pueden ir, porque no tienen vacuna, para comenzar. Segundo, a las escuelas sin agua y desagüe, aunque estén vacunados, no pueden ir tampoco, de ninguna manera. Y es el 50% de las escuelas del Estado, fundamentalmente de carácter rural. No claro. tienen, y no hablemos solamente del agua, del desagüe, porque ahí se pescan cualquier clase de enfermedades. Y esto además, hay otro factor. El chiquito regresa y contagia a su padre, a su tío, en estas familias numerosas que viven aglutinadas en pequeños espacios, ¿no? Entonces, eso no es dable, es una barbaridad lo que están planteando. Y por supuesto, en todo caso, que declaren en emergencia en la educación nacional, que se ocupen real y efectivamente, que busquen asesoría internacional para implementar un buen sistema de enseñanza virtual, que metan plata, ¿no? En las iPads, en fin, los equipos que se Claro. requieran, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque están encerrados en sí mismos. Porque acá hay un grado también de soberbia y de corrupción que es realmente inenarrable. Sí se puede hacer. El presupuesto que ha recibido Castillo es el más alto de la República, 197.000 millones de soles. Hay decenas de miles de millones para la educación. Yo me pregunto, ¿qué educación? Claro. ¿O ¿En es qué otra se va, planilla no? dorada como la de Franco? Porque ese es Ujú. el otro tema. Ellos están pagando favores políticos, comprando gente, porque a mí me parece que como buenos comunistas, al final de cuentas lo que les interesa es que colapse la democracia para poder justificar el establecimiento del Estado proletario, que no es otra cosa que un Estado totalitario. Ujú. Bueno, Francisco, ha sido un gusto tenerte por aquí. No sé si tengas algunas palabras para nuestra audiencia del reporte del domingo. Esto sale siempre los domingos. Este, así que nada, bueno, te dejo unas últimas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Muy interesante siempre dialogar contigo. Mi invitación amplia, generosa, abierta a quienes quieran incorporarse a la convergencia democrática para luchar por una democracia con justicia social y sin corrupción. Excelente, muchas gracias. Ese fue Francisco Discanseco y muchas gracias a todos muchas gracias a ti, Francisco, y muchas gracias a todos por ver siempre nuestra entrevista los domingos. Y nada, que tengan un buen domingo, nos vemos y gracias. Muy feliz año para ti y para todos.